ahora por internet, siempre está Cuba es otra historia. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar. Se van cantando. Hey. Ay, mamá. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piensa que eso nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo cambia. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Carnaval, carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando, hay que vivir guarachando la vida es como un cantar que te trae todo lo bueno, por eso quiero gozar otra vez. Carnaval, carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando. Oye, gracias a la vida que me ha dado tanto, la vida es un carnaval, por eso sigo gozando y cantando. Carnaval, carnaval, hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando. Y toda la gente mala, y toda la gente buena, y los envidiosos, y la gente linda de Cuba, pero toda la gente mala, y toda la gente buena, y el que no quiere gozar, y la gente que no durmió, y el que no te quiere nada, y el que quiere guarachar, y el que ya no puede más, y toda la gente buena. Cuba es otra historia. y viene la sección de música cubana. ¿Quién les habla? Fernando Becker. Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están todos? Me imagino que bien. Pues yo también. Aquí en Cuba es otra historia, como siempre en blanco y negro. Hoy vamos a hablar del género actual más polémico que hay en Cuba. Un género de la música caribeña, vamos a decirlo así, el reggaetón. Yo particularmente estoy muy contento porque, bueno, los jóvenes cubanos que les gusta el reggaetón tienen el reggaetón cubano. No escuchan el reggaetón puertorriqueño ni dominicano, no, el reggaetón cubano. Pero bueno, ¿de dónde viene el reggaetón cubano? El reggaetón cubano, ya lo dije ahorita es música caribeña. Sobre todo surge de la región más oriental del país, sobre todo la zona de Guantánamo, entre Guantánamo y Santiago de Cuba. Como
ya el nombre lo dice, reggaetón viene un poco, es como que viene de reggae, en parte, tiene también del calipso, tiene de la bomba y la plena puertorriqueña, también en el caso de Cuba tiene mucho de la timba cubana, un poquitico, y en el lenguaje cubano tiene mucho del argot popular cubano. ¿Okay? Sus textos son bastante directos, con muy poco doble sentido, son muy, digamos, del barrio, podemos decirlo así, del estrato más bajo del barrio. El clásico tema donde el hombre es el poder y la mujer es el placer y nada más, del hombre del poder, donde se le hace alusión a tener mucho poder, digamos, muchos beneficios, mucho nivel de vida alto. Y también se le hace alusión al exceso, digamos, de manera sexual, de que yo soy el mejor, yo soy el que puedo, yo soy lo máximo, algo así. Es un género bailable, muy bailable, sobre todo, aunque los textos sean simples, tengan, digamos, poco valor poético, son muy directos y narran la vida de una gran parte de la población cubana y caribeña. Por supuesto, todo género tiene su evolución. Yo creo que el reggaetón la tiene. Hay un grupo puertorriqueño llamado Calle 13 que ha hecho como una especie de evolución en el reggaetón. Y por la parte cubana tenemos un grupo de la región oriental llamado Cola Loca que ha hecho un trabajo muy fino. Tenemos gente de zona que es el grupo de Cuba que más lejos ha llegado a nivel promocional a los grandes escenarios del mundo con el reggaetón. Tenemos grandes músicos como el Semer Bueno, que ha hecho un buen trabajo con el reggaetón, como David Calzado con su charanga habanera, que ha mezclado la timba popular bailable con el reggaetón. Y hay, por ejemplo, tenemos el Chacal, que es uno de sus máximos exponentes, el Insurrecto, Baby Lore, el que le dicen el Micha, el Yonki, Chocolate, que es muy polémico. Y tenemos una gran juventud que sigue el reggaetón, al punto de que toda la música que se está haciendo bailable en Cuba en este momento con popularidad tiene un toque de esa métrica que no es más que la métrica de la habanera, del tum 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 tum, que a muchos no nos gusta, pero a muchos estremece y pone a bailar. ¡Ay, mamá! Yo se lo dije a Melesio que no cogiera tanta lucha con eso. Yo no sé lo que pasó, que una noche estaba en China, en la mañana en Hong Kong. Volaste. Lo bailaron en Francia, en Rusia y Argentina y hasta México llegó. Con la clave y con la timba, se engancharon con la rima. La gordita, la flaquita, medio tiempo, jovencitas se subían en la tarima. Hey, soltaban la cintura y el pelo y daban vueltas sin miedo, bailando ya contratiempo. Hey, que si se pierde ya se encuentra de nuevo, llevando el paso ligero, mano para arriba y movimiento sin freno. Y con la clave y con la timba, se engancharon con la rima. Y no hace falta medicina, solamente arena y gasolina de avión. ¡Ay, mamá! Pero que dicen Yo te lo dije, muchacho. que La Habana en la radio se escuchó en el éxito
Amigos, volvimos aquí al Vedado. Qué lindo programa que tenemos hoy. Muy importante porque estamos hablando precisamente de eso que tanto afuera de nuestro país se dice que no existe democracia, ¿no? Dicen que Cuba no es un país democrático, que es una dictadura. Algunos no saben ni que existe una asamblea del poder popular, que es el Parlamento cubano. Algunos no saben cómo es el proceso electoral cubano, por eso ya vamos a tener otro programa. En fin, son muchas cosas que se dicen en contra de nuestra isla, nuestra pequeña isla soberana, libre, y que nos han criticado, bueno, por supuesto nuestro enemigo, y han armado esa falsa información, porque de Cuba hay mucha falsa información, además de mucha falta de información. Yo siempre he dicho que lo más importante es la falta de información, y por eso es que viene acá. Pero Cuba, pero esto no fue lo que me contaron. No, pero bueno, eso pasa, ¿no? Amigos, estamos aquí con una invitada muy querida, una vecina, quien es máster en ciencia de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Filosofía e Historia, Maydi Estrada Bayona. Ese es así, ¿no? Sí, es. No me equivoco en los apellidos. Bueno, muy conocida aquí por Maydi. Maydi, dime algo. Hemos visto la televisión, se ha dado mucha cobertura precisamente a este proceso de la discusión de del nuevo proyecto de la Constitución cubana, algo muy importante para todos los que nacimos en esta isla. Y menos, otros han sido más polémicos. Bueno, cuéntanos más o menos. Hubo uno espectacular, ¿no? Que se ha hablado mucho, porque está el tema del matrimonio igualitario, que se plantea precisamente que a partir de dos personas se considera un matrimonio, ¿no? Y empezaron ya algunos. Tú sabes que en todas las sociedades tenemos los extremistas o las personas que tienen una serie de perjuicios en la sociedad y que, bueno, estos asuntos les choca. Y ¿cómo fue visto, por ejemplo? Háblame un poquitico de ese punto y de los otros que tú consideres que han sido los más neurálgicos dentro de este proceso de discusión del proyecto. Sí, considero que es bien interesante algo que decías en el preámbulo de esta parte, ¿no? Sí. Y es justamente en relación con la democracia. La democracia, filosóficamente hablando, es un concepto bien polémico. Desde el propio Aristóteles y todos los teóricos que en la teoría política y en la filosofía política han estado haciendo referencia. Entonces, lo que es democracia para uno y puede funcionar para un país, no funciona para el otro. Y eso yo creo que es muy importante, porque en el caso de Cuba hemos ido construyendo a lo largo de nuestra propia historia, de nuestras propias gestas de independencia, hemos ido construyendo nuestro propio ideal de democracia. La autenticidad que tiene el propio proceso cubano como país, con una identidad propia y en busca también de esa soberanía. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque antes de este proyecto de constitución, Cuba han estado antecedido de alrededor de unos 6 o 7 constituciones, que como anteriormente decía, comenzó en el año 1868. Tenemos la de Baraguá, la de La Yaya, que todos esos fueron en el siglo XIX. Tenemos otra una muy, muy, muy importante, que fue la de 1901. La de 1940, que fue, yo creo que como de las más revolucionarias que tuvimos. Y también tuvimos la del año 1976, con modificaciones en el año 92. Y ha sido una constitución con identidad propia. Y yo creo que eso es lo más importante. Claro. ¿No? Y eso es importante dejarlo claro. Sí. O sea, cada país, cada contexto es capaz de buscarse la manera de cómo entender la democracia. Una palabra muy amplia, Sí, como digo yo. y muy ambigua. Y muy ambigua. prestada a juegos y a roles que no siempre se representan. O sea, hoy tenemos países donde se habla de una gran democracia
Y sin embargo, lo más importante, el poder del pueblo, digamos, ese ser humano, que es importante patentizarlo, legitimarlo, es olvidado. Y la democracia rinde porque rinde las leyes de las transnacionales, las leyes del capital y no precisamente las leyes que defienden la vida. Y yo creo que eso es importante tenerlo en consideración. Y en Cuba, en un contexto complejo, eso es lo que de alguna manera hemos estado buscando desde el año 1868. Sí, estamos hablando del siglo XIX, hasta Exacto. ahora el propio siglo XXI. Como bien decías, Carlos, Ujú. este nuevo proyecto de constitución es superior a otros en algunos puntos importantes. Y uno de ellos fue el artículo 68, como bien planteabas, un artículo que ha generado mucha polémica porque habla ya no del matrimonio entre un hombre y una mujer, sino del matrimonio igualitario, o sea, del matrimonio entre personas, entre dos personas, ¿verdad? Que de alguna manera incluso te está hablando de un número, está hablando de una cantidad, pero no está definiendo otras cualidades importantes a tener en cuenta. De ahí que a mí me parece que es uno de los artículos más revolucionarios, más inclusivos, que hacía algo que ha defendido la Revolución Cubana y que sobre todo comienza a ser recogido a partir de la Constitución de Baraguá y que se hace más latente en el año de la Constitución de 1801, cuando incorpora también con el todo y para el bien de todos, no solo, o sea, ese esclavo africano y sus descendientes comienzan a formar parte de esa construcción de nacionalidad. Que si bien en el siglo XIX cubano no son muy tenidos en cuenta y son considerados como el otro, como parte del paradigma de esa racionalidad colonial, ¿verdad? De la esclavitud. No, ya no es así en 1901 porque las gestas de la independencia que comienza en el 68, luego se recupera en el año 1895, da lugar a que esa revolución con todos y para el bien de todos, concepto de revolución que aparece ya en la Constitución de Baraguá y no es un producto de 1959. O sea, el concepto de revolución viene del siglo XIX como un proceso genuino, auténtico, necesario para todos con todos y para el bien de todos. Yo creo que eso es importante aclararlo. Ahora, este artículo 68 tiene en sí, con él recoge no solo el elemento de la sexualidad o de la identidad de género como lo han ceñido. A mí me parece que ceñir este artículo, solo limitarlo al matrimonio de la comunidad, de reconocimiento de la comunidad LGTBI, es que este artículo pierda una parte importante de su valor. Con este artículo yo creo que Cuba recupera algo que viene de la tradición feminista norteamericana, que es el concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad es un concepto que es capaz de identificar todas las formas de racismo y exclusión que vive en un solo cuerpo. Digamos, entiéndase por tu condición de mujer, por tu condición de pobre, por tu condición de negro, Claro. por tu condición de ser de la comunidad LGTBI, por la condición de ser de un país de la periferia desde la perspectiva moderna occidental y no ser un ser humano. O sea, tu condición de ser humano se pierde y se diluye en todas estas dimensiones de la vida social. Y con este artículo 68, yo creo que la Constitución o el nuevo proyecto de Constitución está recuperando las visiones de ese concepto de interseccionalidad, o sea, hasta lo está analizando en todo eso. ¿Por qué? Porque en Cuba, aunque han habido políticas sociales bien dirigidas y marcadas en un país o una sociedad que sea con todo y para el bien de todos, entiéndese, un libre de discriminaciones, la tradición racista, patriarcal y clasista queda en el imaginario. O sea, está más allá de cualquier tipo de revolución, ¿eh? O sea, eso hay que entenderlo. Sí. Y hay que entenderlo desde esta perspectiva porque está en los valores identitarios de las personas, está en la mentalidad de las personas. Y con independencia de eso, sigue habiendo problemas en la familia que
Yo no soy racista hasta que mi hijo quiera casarse con una blanca o mi hijo negro, educado, de una buena familia, quiera tener relaciones con una niña blanca. Ahí comienza y se desata un conflicto de corte racial. O las personas que prefieren que su hijo esté con una negra antes que desprestigie a la familia por ser gay o reconocerse como gay. O sea, son artimañas que están en la mentalidad de las personas como una lógica que responde a los prejuicios tan arraigados que tenemos de una sociedad moderna, racista, patriarcal y clasista. Sí, todo ¿verdad? bien O establecido. sea, ahí. todo Tiene- muy bien establecido y que no es Cuba, está todo, es la humanidad. Es la humanidad a partir del siglo XV por parte de toda esa narrativa eurocéntrica que de alguna manera nos formó a su imagen y semejanza cuando Dios se hizo hombre y ellos perdieron su condición de periferia y convirtieron al resto en periferia, globalizando sus formas de vida y sus formas de vivir. Entonces, esas formas de vivir están institucionalizadas está en la ideología, está en la escuela, está en el modo de ser. Y entonces hay un grupo de contradicciones muy fuertes. Y este es un artículo que nos permite transgredir por todas esas lógicas y terfugios de las mentalidades que generan estados de discriminación. Por tanto, cuando hablamos del artículo 68, dos personas, estamos hablando de dos personas que no importa si son negras o blancas, si tú eres de una clase o de otro, que ahora en Cuba no se habla de clases sociales, aunque existen, se habla de estratos sociales, pero no importa que prime el amor por encima de los estratos sociales, que las personas de la comunidad LGTBI tengan la posibilidad de casarse y de reconocerse, porque además detrás de todo eso Claro. hay también intereses humanos, intereses de propiedad, Claro. de derecho, de amparo, ¿verdad? Y que también es un artículo que me lleva a entender y a llamar al respeto de los heterosexuales en relación con los homosexuales Lógico. y de los homosexuales con los heterosexuales. O sea, estamos abordando y retomando un concepto muy importante que es la diversidad, el respeto a la diversidad, a vivir en paz y a construir puentes de paz en un mundo de diversidad. Y en un contexto como el cubano, en un contexto con la sociedad que de alguna manera hemos querido construir y que sigue en construcción, yo creo que es muy revolucionario. Gracias, Maydi. Vamos a hacer un paréntesis para seguir de otros puntos, porque creo que hay que hablar muchísimo. No nos sirve solamente un programa, a pesar de que tenemos 2 horas de programa, pero no nos va a servir un programa solamente para hablar de esto. Y te voy a invitar próximamente a otro programa para que Gracias. podáis seguir hablando si puedes venir por acá, porque realmente Maydi es una persona que está muy ocupada y que lógicamente también le agradecemos por haber estado compartiendo con nosotros este espacio de tiempo, ¿no? Así que vamos a volver a escuchar un poquito de música y volvemos. Pero vamos a volver ahorita tras una sección que tiene un amigo aquí en Cuba, es otra historia. Nos acaba de entregar una sección que es precisamente sobre lo que has hablado tú en estos 2 bloques, que es la identidad cubana. Nuestro amigo Carlos Garcés también en el próximo bloque. Amigos, seguimos aquí en lo que es siempre Cuba es otra historia, el programa muy, muy cubano en blanco y negro. Gracias.